Antes de empezar, me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás leyendo. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios para saber hasta dónde llega esta historia. Todavía estoy temblando mientras escribo esto en mi teléfono, sentada en el borde de mi cama, tratando de procesar todo lo que viví hoy porque siento que mi cabeza va a explotar si no lo suelto en algún lado. Hay días en los que el destino parece que se despierta con ganas de jugar contigo, de ponerte a prueba para ver si todavía tienes un rastro de humanidad o si te has vuelto de piedra con los golpes de la vida. Yo salí de la clínica hoy a las 6 de la tarde, con los pies hinchados y una sensación de agotamiento que me llegaba hasta los huesos después de un turno doble donde no paré ni un segundo de atender gente de todo tipo. Caminaba por la avenida Chapultepec, mirando a la gente en sus autos, todos apurados, todos ignorando lo que pasa en las banquetas, y yo solo pensaba en lo afortunada que era por tener un departamento pequeño pero limpio esperándome. Pero algo me impulsó a entrar al parque, una corazonada extraña de querer caminar bajo los árboles para limpiar mi mente del olor a hospital y del ruido de las máquinas de diálisis antes de llegar a casa. Crucé el sendero de las jacarandas y fue entonces cuando mi vida se detuvo en seco al ver una escena que parecía sacada de una pesadilla o de una película de terror psicológico que no podía dejar de mirar por más que lo intentara. Al fondo del parque, en esa banca de hierro oxidado que nadie usa porque está demasiado cerca de la oscuridad de los árboles, vi a un hombre que parecía el resto de un naufragio humano. Alguien que ya no esperaba nada de nadie. Estaba sucio, con una barba que parecía tener meses de abandono y una camiseta gris que en algún momento fue blanca. Pero lo que más me dolió fue ver a dos niños pequeños acurrucados contra él como si fueran lo único sólido. El hombre dormía con la cabeza inclinada y yo me detuve a unos metros sintiendo un escalofrío que no era por el viento, sino por un reconocimiento instintivo que mi cuerpo hizo antes de que mi cerebro pudiera procesar la imagen completa. Me acerqué 2 pasos más, con el corazón latiéndome en la garganta, mirando sus manos, esas manos grandes y callosas que abrazaban a los niños con una fuerza que no se aflojaba ni siquiera durante el sueño más profundo. Eran las mismas manos que yo recordaba perfectamente bien, las manos que hace 2 años firmaban cheques de millones de pesos en un escritorio de madera de mogno importada, sin dignarse a mirarme a los ojos ni una sola vez. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Era Guillermo Salazar, mi antiguo patrón, el hombre que un día fue el rey de las importaciones en Guadalajara y que hoy no era más que una sombra tirada en un parque público. Miré sus zapatos, unos zapatos de piel que claramente habían sido carísimos en su momento, pero que ahora tenían la suela despegada y estaban amarrados con un pedazo de cuerda sucia para que no se le cayeran de los pies. A su lado había una bolsa de plástico negra con algo de ropa vieja y una botella de agua a la mitad. Y eso era todo lo que quedaba de la fortuna que ese hombre presumía en las reuniones de la colonia Providencia. Recordé el día exacto en que mi vida se rompió por culpa de su silencio, ese martes de octubre donde su esposa, Claudia, me gritó ratera frente a todos los invitados porque según ella yo me había robado un collar. Yo miré a Guillermo a los ojos suplicándole que dijera la verdad, porque él sabía que yo era honesta y que jamás tocaría nada ajeno, pero él solo bajó la mirada y se quedó callado, dejando que me echaran a la calle. El sentimiento de injusticia volvió a quemarme el pecho como si hubiera pasado ayer. Recordé el frío de la lluvia mientras caminaba hacia mi casa ese día, con mis cosas en una bolsa de basura y sin un peso para la renta de mi cuarto. Y ahora, ahí estaba él, el gran Guillermo Salazar, recibiendo el pago de su cobardía de la manera más cruel posible, viviendo como un indigente con sus propios hijos en el mismo parque donde yo solía pasear antes. Sentí unas ganas inmensas de dar media vuelta,
de ignorarlo y dejar que la noche se lo tragara con todo y sus errores, porque el rencor es una raíz muy profunda que se alimenta de la humillación que sufrí injustamente. Pero el niño más pequeño, Pablo, se movió en sueños y soltó un suspiro tan frágil que sentí como si algo dentro de mi alma se rompiera en 1000 pedazos, obligándome a quedarme quieta allí mismo. No era lástima lo que sentía, era algo mucho más complejo. Era ver el reflejo de la fragilidad humana en el hombre que un día se creyó un dios intocable detrás de sus muros. Guillermo abrió los ojos de repente y fue un despertar de animal acorralado, de alguien que sabe que dormir en la calle no es descansar, sino simplemente cerrar los ojos hasta que el próximo peligro aparezca para despertarte bruscamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi la arrogancia de antes, solo vi un terror profundo, una vergüenza que lo hizo encogerse en la banca mientras trataba de cubrir a sus hijos con sus brazos flacos y temblorosos. Me llamó Señorita Teresa, con una voz que parecía lija, una voz seca que delataba que no había tenido una conversación humana real en mucho tiempo, y sus manos temblaban mientras me miraba con una súplica que no tenía palabras. Yo me quedé allí, parada con mi bolsa de la clínica, sintiendo el contraste entre mi vida ahora estable y su ruina absoluta, pensando en cómo las vueltas que da la vida son capaces de poner al rey en el lodo. El aire se sentía pesado, cargado de todas las palabras que nunca se dijeron hace 2 años y de toda la rabia que yo había guardado bajo llave en mi corazón durante tanto tiempo. Me acerqué a la banca, pero mantuve la distancia necesaria para que ese medio metro de espacio hablara por mí, un espacio que contenía los 2 años de pobreza que yo misma tuve que enfrentar por su silencio cómplice. Le pregunté qué había pasado y mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero era el eco de mi propio sufrimiento el que estaba hablando, pidiendo una explicación por la miseria que ahora lo rodeaba a él. Guillermo empezó a hablar de forma entrecortada, explicándome cómo su socio, Eduardo, lo había traicionado y vaciado todas las cuentas de la empresa en una sola noche de avaricia, dejándolo con deudas millonarias y sin capacidad de reacción legal. Me contó cómo los bancos le embargaron la casa, cómo sus amigos de lujo le dieron la espalda y cómo, en cuestión de meses, pasó de las suites presidenciales a buscar comida en los contenedores de basura detrás de los restaurantes caros. Su voz se quebraba cuando mencionaba a los niños, porque ellos eran los que estaban pagando el precio más alto de una caída que no buscaron, pero que ahora tenían que vivir en carne propia cada día. Lo que más me dolió no fue saber de su quiebra financiera, sino escuchar cómo Claudia, su esposa, lo abandonó en el momento en que el primer aviso de desalojo llegó a la puerta de su mansión en Providencia. Guillermo me relató con los ojos llenos de una tristeza seca cómo ella empacó sus maletas de diseñador, tomó el poco efectivo que quedaba en una caja fuerte oculta y se fue con otro hombre, dejando a sus propios hijos atrás. Ella le dijo que no estaba hecha para la pobreza, que ella merecía una vida de lujos y que él era un fracasado que no supo mantener el estatus que ella necesitaba para ser feliz. Al escuchar eso, recordé el dedo de Claudia señalándome y llamándome ladrona, y sentí un asco profundo por esa mujer, pero también una extraña compasión por el hombre que se quedó solo con 2 niños y un mundo de deudas. Guillermo vendió su reloj, sus trajes, incluso sus zapatos de piel, hasta que no quedó nada más que la bolsa de plástico que tenía a su lado. El pequeño Pablo despertó y me miró con unos ojos enormes que reflejaban una madurez que ningún niño de 4 años debería tener. Unos ojos que ya conocían el hambre y el frío de la intemperie. Me preguntó si yo era el ángel que su papá decía que vendría a buscarlos, y esa pregunta me desarmó por completo, haciendo que las lágrimas que yo estaba conteniendo por orgullo empezaran a nublar mi vista sin permiso. Guillermo bajó la cabeza, avergonzado de que su hijo me viera en esa situación,
y yo entendí que el hombre que tenía enfrente ya no era el patrón arrogante, sino un padre desesperado que daría su vida por esos niños. La noche empezaba a caer y el frío de Guadalajara empezaba a calar en los huesos, y yo sabía que no podía dejar a ese niño descalzo durmiendo otra noche sobre el hierro frío de esa banca de parque. Mi corazón estaba en una lucha feroz entre la justicia de dejarlo pagar por su error y la misericordia de ayudar a los inocentes. Miré a Emiliano, el mayor, que se mantenía en silencio, observándome con una desconfianza que le nacía desde el fondo de su trauma. Un niño que ya no creía en las promesas de los adultos porque la vida le había mentido demasiado. Guillermo me confesó que llevaban 3 meses viviendo así, rotando entre albergues peligrosos y parques públicos, tratando de mantener la dignidad mientras la gente los miraba como si fueran basura invisible en las banquetas. Me contó que el niño mayor había dejado de hablar en la escuela porque sus compañeros se burlaban de su ropa sucia y que finalmente tuvo que sacarlos del colegio porque no tenía ni para los cuadernos ni para los uniformes básicos. Era una tragedia completa, una demolición total de una familia que un día lo tuvo todo y que ahora no tenía ni siquiera el derecho a un baño caliente o a una comida decente en una mesa de verdad. El peso de esa realidad me golpeó con una fuerza que me hizo olvidar mi propia herida, centrando toda mi atención en la urgencia de su situación. Tomé una decisión que sé que muchos llamarían locura, pero en ese momento sentí que era la única forma de no convertirme en el mismo monstruo que ellos fueron conmigo hace 2 años atrás. Les pedí que me acompañaran. Les dije que tenía un lugar donde podían pasar la noche y que les daría algo de cenar, aunque aclaré con firmeza que solo sería por esa noche mientras pensábamos qué hacer. Guillermo se levantó con dificultad. Sus piernas estaban entumecidas por el frío y el hambre, y cargó a Pablo mientras Emiliano tomaba la bolsa de plástico como si fuera el tesoro más grande del mundo entero. Caminamos en silencio por las calles. Yo iba adelante sintiendo la mirada de los vecinos, pero no me importaba, porque lo único que escuchaba eran los pasos cansados de ese hombre y el susurro del niño preguntando si habría leche. Llegamos a mi edificio y subimos las escaleras, y cuando abrí la puerta de mi departamento, el olor a limpieza pareció envolverlos como un abrazo que no esperaban. Al entrar, Guillermo se quedó parado en el centro de mi sala, mirando mis muebles sencillos, pero cuidados, y lloró en silencio, un llanto de hombre que ha tocado fondo y que no puede creer que la mano que lo levanta sea la misma que él dejó caer. Los niños se sentaron en el piso porque tenían miedo de ensuciar mis cosas y tuve que insistirles para que se sentaran a la mesa mientras yo calentaba una olla de sopa y servía unos vasos de leche. Vi cómo Emiliano comía con una urgencia que me dolía, mientras Guillermo apenas probaba bocado porque le daba todo su plato a los niños, diciendo que él no tenía hambre para que ellos se llenaran. Esa noche les cedí mi cama y yo me quedé en el sillón escuchando sus respiraciones tranquilas por primera vez en meses, y supe que el destino me había dado el poder de cambiar una historia que parecía condenada al fracaso total. Pero la madrugada trajo una sorpresa que nos obligó a enfrentar la realidad de la calle de una forma mucho más cruda y peligrosa de lo que habíamos imaginado. Emiliano empezó a tener una fiebre altísima y su respiración se volvió un silbido constante que me hizo saltar del sillón con el corazón a 1000 por hora, reconociendo de inmediato los síntomas de una neumonía avanzada. Guillermo estaba paralizado por el miedo, no tenía dinero para un médico y sabía que si iba a un hospital público podrían quitarle a los niños por negligencia o falta de recursos básicos. Yo no lo dudé. Tomé mis ahorros, los envolví en mantas y nos fuimos a la clínica donde trabajo, entrando por urgencias y asumiendo la responsabilidad total de los gastos y del cuidado del niño ante mis compañeros. Pasamos 3 días de angustia en el hospital.
yo trabajando mis turnos y luego quedándome a vigilar al niño, mientras Guillermo se encargaba de Pablo en la sala de espera, luciendo como un hombre que ha descubierto que el amor es el único motor que lo mantiene de pie. El médico me advirtió que si el niño hubiera pasado una noche más en el parque, probablemente no habría sobrevivido, y esas palabras me confirmaron que mi decisión de ayudarlos fue un acto de justicia divina. Durante esos días en el hospital, Guillermo me contó cómo había intentado buscar trabajo en oficinas, pero que nadie lo contrataba porque ya no tenía la imagen de éxito y porque todos en el medio empresarial conocían su caída. Me confesó que se sentía humillado, que el mundo que él ayudó a construir le había cerrado las puertas en la cara y que ahora entendía lo que era ser transparente para la sociedad productiva. Yo le dije que la dignidad no estaba en el traje, sino en la voluntad de levantarse, y le sugerí que buscara trabajo en el sector de la construcción, donde no importaba su pasado, sino su fuerza física. Vi cómo sus ojos cambiaban, como si por primera vez alguien le diera una ruta de salida realista, en lugar de simplemente sentir lástima o darle la espalda con desprecio. Al salir del hospital, Emiliano estaba débil pero estable, y yo sabía que no podía mandarlos de regreso a la calle después de haber rozado la muerte de esa manera tan cercana y tan aterradora. Regresamos a mi departamento y les dije que podían quedarse bajo ciertas condiciones. Guillermo tenía que buscar trabajo todos los días y los niños tenían que empezar a estudiar conmigo por las tardes para no perder el año. Guillermo aceptó con una humildad que nunca le conocí, y así empezó nuestra extraña convivencia. Un millonario caído y una ex empleada que ahora era la jefa del hogar y la protectora de su familia. Él se encargaba de la limpieza profunda del departamento mientras yo estaba en la clínica, y cuando yo llegaba, encontraba todo impecable, como si él estuviera tratando de borrar su pasado a través del servicio y de la gratitud silenciosa. Empezamos a ser un equipo, una unidad que se cuidaba en los detalles más pequeños, desde el café de la mañana hasta el cuento que yo les leía a los niños antes de ir a dormir. Pero la prueba más difícil estaba por venir, cuando los antiguos amigos de Guillermo se enteraron de su situación y trataron de humillarlo una vez más en público. Un día, mientras Guillermo buscaba trabajo de ayudante de albañil cerca de una zona residencial de lujo, se encontró con uno de sus ex socios que lo reconoció y se burló de su ropa sucia y de su situación actual frente a otros empresarios. Guillermo regresó al departamento destrozado, sintiendo que nunca podría recuperar su lugar en el mundo y que siempre sería señalado como el hombre que lo perdió todo por estúpido. Yo me senté con él y le recordé que esos hombres no eran sus amigos, sino buitres que solo amaban su dinero, y que la verdadera riqueza era la que él estaba construyendo ahora con sus hijos y con su esfuerzo real. Le dije que el trabajo duro en la obra lo iba a fortalecer más que cualquier junta de consejo, y que algún día esos mismos hombres le pedirían materiales a él porque sabrían que su palabra valía oro. Fue esa noche cuando Guillermo finalmente dejó de llorar por lo que perdió y empezó a luchar por lo que podía ganar, con una determinación que nunca antes había visto en él. Consiguió un empleo como ayudante en una obra grande, cargando bultos de cemento y barriendo escombros durante 10 horas al día por un sueldo mínimo, pero llegaba a casa con un orgullo que iluminaba el departamento. Me entregaba la mitad de su sueldo para los gastos, y aunque al principio yo no quería aceptarlo, entendí que él necesitaba sentir que era el proveedor, que su esfuerzo tenía un valor tangible para la vida de sus hijos. Emiliano empezó a hablar de nuevo, a reírse con los programas de televisión y a jugar con Pablo en el pasillo, recuperando la infancia que la calle le había intentado robar con tanta crueldad. Yo me encargué de inscribirlos en una escuela pública del barrio, usando mi dirección y presentándome como su tutora, y el primer día que los vi salir con sus uniformes nuevos, sentí que la justicia finalmente se había completado de forma perfecta. Éramos una familia por elección,
una construcción hecha de retazos de dolor que ahora formaban una colcha de seguridad para todos los que vivíamos bajo ese techo. Pasaron los meses y Guillermo fue ascendido a capataz en la obra porque hablaba inglés. Sabía de administración y se ganaba el respeto de los trabajadores porque no tenía miedo de ensuciarse las manos junto a ellos. Don Ramiro, el dueño de la constructora, se dio cuenta de que tenía a un diamante en bruto trabajando para él y empezó a darle responsabilidades de logística y manejo de proveedores, valorando su experiencia previa pero también su nueva humildad. Con el aumento de sueldo, Guillermo pudo comprarle zapatos nuevos a Pablo y una computadora usada a Emiliano para sus tareas, y cada logro era celebrado en nuestra mesa con una alegría que ninguna fiesta en Providencia pudo igualar jamás. Yo también fui ascendida en la clínica a jefa de enfermeras, y por fin pudimos mudarnos a un departamento más grande, donde los niños tenían su propio cuarto y nosotros podíamos tener un espacio más digno para nuestra vida. Pero justo cuando todo parecía estar en calma, Claudia reapareció en la vida de Guillermo, tratando de reclamar a los niños ahora que veía que su ex esposo estaba volviendo a prosperar. Claudia llegó un sábado por la tarde, luciendo ropa cara y un perfume que inundó el pasillo, exigiendo ver a sus hijos y diciendo que ella tenía los derechos legales porque Guillermo había sido un indigente. Guillermo se mantuvo firme, no le gritó ni la insultó. Simplemente le dijo que ella los había abandonado cuando no tenían nada y que los niños no eran trofeos que se reclaman cuando la situación económica mejora. Yo salí a defender la posición de Guillermo, recordándole a Claudia que yo fui quien los cuidó, quien pagó los hospitales y quien los inscribió en la escuela, mientras ella estaba de fiesta en las playas de Cancún con su nuevo amante. Claudia trató de amenazarnos con abogados, pero el DIFE ya tenía nuestro expediente y sabía que la estabilidad de los niños estaba con nosotros, bajo el cuidado de quienes realmente los amaron en la miseria. Fue el cierre definitivo de un pasado tóxico, y Guillermo sintió que finalmente se había liberado de la última cadena que lo ataba a su antigua vida de apariencias y traiciones. A partir de ese día, Guillermo decidió que no quería volver al mundo de las grandes importaciones, sino que quería abrir su propio negocio de materiales de construcción allí mismo en el barrio, para ayudar a la gente a construir sus casas de forma justa. Don Ramiro lo apoyó con un préstamo inicial y algunos contactos, y así nació Materiales Salazar, una pequeña bodega que empezó con lo básico, pero con un servicio al cliente que nadie podía igualar en la zona. Yo me encargaba de la parte administrativa por las noches, llevando las cuentas y organizando las rutas de entrega, mientras Guillermo pasaba el día en el mostrador y cargando camiones cuando era necesario, siempre con una sonrisa genuina. Los niños crecieron viendo a su padre trabajar duro, aprendiendo que el dinero no cae del cielo y que la honestidad es el único camino que te permite dormir tranquilo con la conciencia en paz cada noche. La tienda prosperó rápidamente porque la gente del barrio confiaba en Guillermo. Sabían su historia y respetaban el hecho de que no se dejó vencer por la caída más estrepitosa imaginable. Hoy, 2 años después de aquel encuentro en la banca del parque, nos encontramos en una situación que nunca habríamos soñado cuando estábamos comiendo sopa de fideo en mi antigua mesa de madera barata. Guillermo tiene 3 sucursales de su tienda de materiales y Emiliano es el mejor de su clase en la preparatoria, soñando con ser ingeniero para construir puentes que unan a las comunidades más apartadas del país. Pablo es un niño feliz que ya no pregunta por la casa que se fue, porque sabe que su hogar está donde estamos nosotros, sin importar la dirección o el tamaño del jardín que nos rodee en ese momento. Yo sigo trabajando en la clínica porque amo lo que hago, pero ahora lo hago con la tranquilidad de saber que mi familia está protegida y que nunca volveremos a pasar por el hambre o la incertidumbre de la calle. Cada domingo volvemos al parque de la avenida Chapultepec,
Nos sentamos en la misma banca de hierro y recordamos el camino que recorrimos, no con amargura, sino con una gratitud profunda por las lecciones aprendidas. Entendimos que la verdadera justicia no es ver al otro sufrir, sino darle la oportunidad de redimirse y de demostrar que es capaz de cambiar si se le ofrece una mano sincera en el momento de mayor oscuridad. Guillermo es hoy un hombre de una integridad absoluta, alguien que valora cada minuto de su tiempo y cada peso ganado con honestidad, y que nunca olvida el nombre de las personas que lo ayudan en el camino diario. Yo aprendí que el perdón es el regalo más grande que uno puede darse a sí mismo, porque te libera de la carga del pasado y te permite construir un futuro lleno de luz y de posibilidades infinitas para todos los que te rodean. Nuestra historia es una prueba de que no importa cuán bajo caigas, siempre puedes volver a levantarte si tienes el valor de aceptar tus errores y la fuerza de voluntad para trabajar por un mañana mucho mejor. No somos los mismos que hace 2 años, somos versiones mucho más fuertes, más humanas y más agradecidas de nosotros mismos. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Miramos hacia adelante con esperanza, sabiendo que los desafíos seguirán llegando, pero que ahora tenemos los cimientos sólidos para enfrentarlos juntos, como el equipo que decidimos ser aquella noche en mi pequeño departamento. El éxito de Guillermo en los negocios es solo el reflejo de su éxito interno como padre y como ser humano, alguien que aprendió a valorar lo invisible por encima de lo material y lo ostentoso. Yo me siento la mujer más afortunada del mundo, no por el dinero o el estatus, sino por el amor de esos 2 niños que me llaman tía, con un cariño que me llena el alma de una forma indescriptible. La vida nos dio una segunda oportunidad a todos, y nos aseguramos de honrarla cada día con nuestras acciones, con nuestro trabajo y con la lealtad que nos juramos sin necesidad de papeles ni de ceremonias complicadas. Somos el resultado de un encuentro fortuito en una banca de parque que se convirtió en el milagro más grande de nuestras vidas. Un milagro hecho de esfuerzo, de perdón y de mucha fe en el futuro. Al final del día, cuando las luces de Guadalajara se encienden y nos reunimos a cenar, agradezco por aquel martes de octubre en que me despidieron, porque sin ese dolor nunca habría tenido la fuerza para ser quien soy hoy, ni para salvar a quienes hoy son mi mundo. La justicia de Dios es perfecta, aunque a veces no la entendamos mientras estamos pasando por el fuego de la prueba o el frío de la humillación pública. Hoy dormimos bajo un techo seguro, con la panza llena y el corazón tranquilo, sabiendo que el mañana será lo que nosotros decidamos construir con nuestras propias manos y con nuestra propia voluntad de ser mejores. Esta es nuestra historia, un relato de justicia y emoción que espero que inspire a otros a no rendirse nunca y a saber que siempre hay una salida si se tiene el valor de buscarla con sinceridad. El millonario que lo perdió todo encontró lo más valioso en una banca de parque, y la empleada que fue humillada encontró su verdadera grandeza en el acto de perdonar y de reconstruir lo que parecía estar muerto. No cambiaría nada de lo vivido, porque cada lágrima derramada fue el agua que regó la semilla de la felicidad que hoy cosechamos con tanto orgullo y con tanta paz en nuestros corazones renovados. La vida es bella cuando se vive con propósito, y el nuestro es ahora ser la luz para otros que, como nosotros, están pasando por su propia noche oscura en alguna banca olvidada de cualquier ciudad del mundo. Seguimos caminando, con la frente en alto y la mano extendida, listos para escribir los próximos capítulos de esta vida que nos regaló la oportunidad de volver a nacer desde las cenizas del fracaso total. Gracias por escuchar mi desahogo. Espero que estas palabras le sirvan a alguien que hoy se siente solo o injustamente tratado, porque el sol siempre sale después de la tormenta más larga. Somos la prueba viviente de que el perdón sana y de que el trabajo dignifica,
Y esa es la única verdad que realmente necesitamos para seguir adelante, con toda la fuerza del mundo entero en nuestras manos. Cuando cerramos la puerta de casa cada noche, sentimos que el mundo exterior es solo un escenario y que la obra real es la que representamos nosotros cuatro con cada gesto de cariño y con cada palabra de aliento que nos damos. Guillermo me mira con una gratitud que me conmueve y yo lo miro con el respeto que se le tiene a un hombre que supo levantarse del lodo sin perder la ternura por sus hijos en el proceso. Los niños duermen seguros, sin pesadillas, sabiendo que mañana habrá desayuno y que habrá escuela y que sus padres estarán allí para protegerlos de cualquier viento que intente derribar su mundo de nuevo. Esa seguridad es nuestra mayor victoria, el trofeo que ganamos en la carrera de la vida contra la adversidad y contra el destino que parecía habernos condenado al olvido permanente. Somos invencibles porque estamos unidos por algo que el dinero no puede comprar y que la traición no puede romper, la lealtad forjada en la miseria absoluta y en la necesidad mutua de sobrevivir. El camino no fue fácil, hubo días en que quisimos rendirnos, en que las deudas parecían ahogarnos y en que el recuerdo del lujo pasado tentaba a Guillermo con una nostalgia amarga y peligrosa para su mente. Pero nos mantuvimos firmes, recordándonos el uno al otro por qué estábamos luchando y qué era lo que realmente valía la pena en este viaje corto que es la existencia humana sobre la tierra. Cada bulto de cemento cargado, cada turno doble, en la clínica, cada tarea escolar supervisada, fue un ladrillo más en esta fortaleza de amor que hoy nos resguarda de todas las tormentas del mundo exterior. Hoy miramos el futuro no como una amenaza, sino como un lienzo en blanco donde seguiremos pintando nuestra historia con los colores de la alegría, de la honestidad y de la gratitud infinita por todo lo recibido. No somos perfectos, pero somos reales, y en un mundo lleno de apariencias, nuestra autenticidad es el mayor valor que podemos ofrecerle a quienes nos conocen y a quienes creen en nuestra historia de superación. Seguiremos adelante, abriendo nuevas tiendas, ayudando a más personas y criando a estos niños para que sean hombres de bien, capaces de transformar su entorno con la misma fuerza con la que transformaron nuestra propia realidad personal. El millonario que lo perdió todo hoy es el hombre más rico que conozco, porque tiene lo que el dinero nunca pudo darle: paz, respeto genuino y el amor incondicional de una familia que él mismo ayudó a construir desde las cenizas. Yo soy la mujer que recuperó su voz a través del servicio y de la compasión, descubriendo que mi verdadera profesión no es solo enfermera, sino sanadora de corazones rotos y de esperanzas perdidas en el camino. Nuestra historia de justicia e emoción es nuestro legado, el relato que Emiliano y Pablo contarán a sus hijos para que nunca olviden que el perdón es la herramienta más poderosa que existe para cambiar el destino del hombre. Y así, con el corazón lleno y la mente clara, seguimos escribiendo los días de nuestra vida, con la certeza de que lo mejor está siempre por venir para quienes se atreven a creer. Guillermo se ha convertido en un líder en la comunidad, alguien a quien los jóvenes acuden cuando necesitan un consejo sobre cómo empezar sus propios negocios, sin perder los valores en el proceso de crecimiento económico. Siempre les dice que la base de todo éxito duradero es el trato humano, el respeto por el trabajador y la honestidad absoluta con el cliente, sin importar cuán pequeña sea la transacción que se esté realizando en ese momento. Se le ve feliz, realizado, sin las ojeras de la preocupación por el estatus social que antes lo consumían y lo alejaban de lo que realmente era importante en su vida personal y familiar. Yo lo observo desde la distancia y me maravillo de la capacidad de transformación del ser humano cuando se le da el entorno adecuado de amor, de apoyo y de exigencia mutua para ser mejores cada día.
Somos la prueba de que el entorno no te define, sino que son tus decisiones las que marcan el rumbo de tu existencia, incluso en las condiciones más adversas y desesperadas imaginables. El Emiliano ya es un adolescente ejemplar, con una madurez que impresiona a sus profesores y una capacidad de liderazgo que le viene de haber visto a su padre levantarse desde el suelo con una dignidad inquebrantable y admirable. Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros de clase que tienen dificultades, compartiendo sus conocimientos y sus libros con la misma generosidad con la que nosotros compartimos nuestro pan en los días de mayor necesidad económica y personal. Sabe que su futuro depende de su estudio y se esfuerza al máximo, no por ambición de dinero, sino por el deseo genuino de ser alguien útil para la sociedad y de retribuir todo lo que la vida le ha regalado a través de nuestra familia. Es un orgullo verlo caminar con la frente en alto, sabiendo quién es y de dónde viene, sin avergonzarse nunca del pasado difícil que nos tocó vivir a todos juntos en las calles de Guadalajara. Pablo es la luz que ilumina los rincones más oscuros de nuestra memoria, un niño que con su risa y sus ocurrencias nos recuerda que la vida siempre vale la pena, sin importar cuántos obstáculos nos ponga el camino a diario. Adora jugar en la bodega de su padre, sintiéndose parte importante del negocio familiar y aprendiendo desde pequeño el valor del esfuerzo y de la responsabilidad en cada tarea que se le encomienda, por pequeña que sea. Sueña con ser un gran artista y llenar las paredes de la ciudad con murales que hablen de la esperanza y del amor, reflejando en sus colores toda la luz que hoy habita en su pequeño y noble corazón de niño. Es nuestro recordatorio constante de que la inocencia debe ser protegida a toda costa y que el amor es el único escudo capaz de detener las flechas de la amargura y del resentimiento social y personal. Miramos el calendario y nos damos cuenta de que el tiempo ha pasado volando, pero cada minuto ha estado lleno de un aprendizaje profundo sobre la naturaleza humana y sobre la capacidad de redención que todos llevamos dentro de nosotros mismos. No somos los mismos que se encontraron en aquella banca de hierro frío. Somos versiones renovadas, pulidas por el dolor y fortalecidas por el perdón que nos otorgamos mutuamente sin necesidad de palabras complicadas o de gestos teatrales innecesarios. La vida nos dio una segunda oportunidad y nos aseguramos de no desperdiciar ni un solo segundo, viviendo con intensidad cada alegría y enfrentando con valentía cada nuevo desafío que el destino pone frente a nosotros cada mañana. Somos invencibles porque ya conocemos la derrota más absoluta y eso nos da una ventaja competitiva en el juego de la vida que nadie más puede tener sin haber pasado por el fuego de la prueba real. Agradezco profundamente a las personas que nos apoyaron en los momentos más difíciles, desde los médicos del hospital hasta don Ramiro y los vecinos del barrio, que nos miraron con respeto y no con lástima o desprecio social. Esos pequeños gestos de humanidad fueron los que nos permitieron mantener la fe en el sistema y en las personas, recordándonos que siempre hay gente buena dispuesta a ayudar si uno demuestra que tiene la voluntad real de cambiar y de prosperar. Hoy tratamos de ser esas mismas personas para otros, cerrando el círculo de la solidaridad y de la empatía que nos salvó la vida cuando no teníamos nada más que la esperanza de un mañana un poco menos oscuro. La vida es un flujo constante de dar y recibir, y nos aseguramos de que nuestra balanza siempre esté inclinada hacia el lado del servicio y de la generosidad desinteresada con todos los que nos rodean. Guillermo y yo hemos construido una sociedad que va más allá de lo económico. Es una hermandad de sangre espiritual que nos mantendrá unidos por siempre. Pase lo que pase con nuestras vidas individuales en el futuro lejano o cercano, nos consultamos todo,
nos apoyamos en las dudas y celebramos juntos cada pequeña victoria, sabiendo que el éxito de uno es el éxito de todos los que formamos esta familia por elección y por destino manifiesto. No hay secretos entre nosotros, solo la transparencia de quienes se conocen en la vulnerabilidad más profunda y que decidieron respetarse y amarse a pesar de las sombras del pasado que alguna vez nos intentaron separar. Somos el ancla del otro, el refugio seguro, donde siempre podemos volver cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso o demasiado exigente para nuestras almas cansadas pero victoriosas y felices. El departamento donde vivimos ahora está lleno de plantas, de libros y de cuadros que Pablo pinta con tanto entusiasmo, reflejando la vida y el color que hoy habitan en nuestras almas, renovadas por el perdón y por el trabajo duro. Cada rincón tiene una historia, desde el sillón donde leemos por las noches hasta la mesa donde compartimos nuestras comidas y nuestros planes de expansión para el negocio y para nuestras carreras profesionales individuales. Es nuestro santuario de paz, el lugar donde recargamos energías y donde nos recordamos que la verdadera riqueza es la que se siente al entrar por la puerta y ser recibido con un abrazo sincero y con una sonrisa de amor. No necesitamos más lujos que ese, porque entendimos que el lujo máximo es la tranquilidad de conciencia y la seguridad de ser amado por quien eres y no por lo que tienes en la cuenta de ahorro. Seguimos adelante con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que todavía hay muchas casas por construir, muchas vidas por tocar y muchos sueños por realizar junto a esta familia que el destino nos regaló de forma tan sorprendente. El millonario que lo perdió todo hoy se siente el hombre más afortunado del universo entero, porque descubrió que la verdadera fortuna está en los ojos de sus hijos y en la lealtad de la mujer que no lo abandonó. Yo me siento plena, realizada y en paz conmigo misma, sabiendo que mi decisión de perdonar fue el acto más valiente y más justo que he realizado en toda mi existencia sobre esta tierra generosa y a veces complicada. Nuestra historia es un testimonio vivo de que el amor es la única fuerza capaz de realizar milagros en el corazón del hombre, transformando la miseria en prosperidad y el odio en una amistad eterna y profunda. Terminamos este relato con un suspiro de alivio y con una sonrisa en los labios, listos para enfrentar lo que venga con la misma determinación con la que enfrentamos aquella noche fría en la banca del parque de la avenida Chapultepec. La vida nos dio una segunda oportunidad y la estamos aprovechando al máximo, escribiendo cada día con la tinta de la gratitud y con el papel de la esperanza que nunca nos abandonó del todo. Gracias por permitirme compartir mi desahogo. Espero que estas palabras resuenen en alguien que necesite un rayo de luz en su propia oscuridad personal, recordándole que siempre hay una salida si se tiene el valor de buscarla. Somos Teresa, Guillermo, Emiliano y Pablo, y esta es nuestra victoria sobre el destino, nuestra canción de justicia y emoción que seguirá resonando por siempre en nuestras almas victoriosas y felices. A medida que pasan los años, me doy cuenta de que el impacto de nuestras acciones no se limita a nuestra pequeña burbuja familiar, sino que se extiende como ondas en un estanque por toda la comunidad que nos rodea a diario. Guillermo ha implementado un programa de mentoría para jóvenes emprendedores que han fracasado en sus primeros intentos, enseñándoles que el fracaso no es el fin, sino una lección valiosa si se sabe procesar con humildad y con autocrítica constructiva. Su historia se ha vuelto una leyenda urbana en el barrio, un relato que los padres cuentan a sus hijos para enseñarles el valor de la persistencia y la importancia de no dejarse vencer por las circunstancias adversas del destino. Nos sentimos honrados de poder
influir positivamente en la vida de otros, demostrando que el cambio es posible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para evolucionar y para prosperar honestamente. Emiliano está a punto de entrar a la universidad para estudiar ingeniería civil, y su enfoque está totalmente centrado en la creación de infraestructuras que beneficien a los sectores más desprotegidos de la sociedad jalisciense y mexicana en general. Sabe que su carrera no es solo un medio de vida, sino una herramienta de transformación social que puede mejorar la calidad de vida de miles de personas si se ejerce con ética y con compromiso humano real. Me llena de orgullo verlo tan enfocado y tan consciente de su papel en el mundo, sabiendo que su historia personal es su motor para construir un futuro mejor para todos, no solo para él mismo. Es un joven que irradia luz y esperanza por donde camina, y sé que llegará muy lejos en sus metas porque tiene el corazón en el lugar correcto y la mente bien amueblada por los valores que cultivamos juntos. Pablo ha empezado a destacar en sus clases de arte, ganando concursos escolares y demostrando un talento que nos deja a todos con la boca abierta cada vez que nos muestra uno de sus nuevos dibujos o pinturas llenas de color. Su arte es el reflejo de su alma sanada, de un niño que logró transformar el gris de las banquetas en el arco iris de una vida llena de amor, de seguridad y de posibilidades infinitas para su futuro creativo. Nos encanta verlo tan apasionado por lo que hace, recordándonos que la belleza es necesaria para el espíritu humano, tanto como el pan lo es para el cuerpo físico cada día que pasa sobre nosotros. Es nuestro artista residente, el encargado de ponerle el toque de magia y de fantasía a nuestra realidad cotidiana, recordándonos que siempre hay espacio para el asombro y para la admiración ante la belleza del mundo que nos rodea. Guillermo y yo hemos decidido que una parte de las ganancias de las tiendas se destinará permanentemente a un refugio local para familias en situación de calle, proporcionándoles no solo alimentos, sino también herramientas para su reinserción laboral y social digna. Queremos que nuestra experiencia sirva para crear soluciones estructurales, para que otras familias no tengan que pasar por el calvario que nosotros vivimos y para que los niños de la calle tengan una oportunidad real de recuperar su futuro. Sentimos que este es nuestro deber moral, nuestra forma de honrar el milagro que vivimos y de asegurarnos de que la semilla de la misericordia siga creciendo en otros corazones que hoy se sienten desamparados. Es nuestra inversión más importante la que nos genera los dividendos más altos en forma de sonrisas, de abrazos y de la paz de saber que estamos haciendo lo correcto con lo que la vida nos ha entregado generosamente. Miramos hacia atrás y nos parece increíble que todo esto haya nacido de un encuentro fortuito en una tarde de cansancio extremo y de una decisión tomada desde lo más profundo del instinto de supervivencia y de compasión humana. El millonario que lo perdió todo hoy es el hombre más rico que conozco, porque descubrió que la verdadera fortuna no se cuenta en ceros en una cuenta bancaria, sino en los momentos de paz compartidos con quienes amas de verdad. Yo soy la mujer que recuperó su dignidad a través del perdón, descubriendo que mi verdadera fuerza no estaba en la rabia por la injusticia sufrida, sino en la capacidad de transformar esa rabia en una acción constructiva para el bien común. Nuestra historia es un recordatorio constante de que el ser humano es capaz de las mayores transformaciones si tiene el entorno adecuado y el valor de enfrentar sus propias sombras con honestidad y con determinación absoluta para cambiar de rumbo. El éxito de Materiales Salazar nos ha permitido comprar una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad, donde pasamos algunos fines de semana rodeados de naturaleza, respirando el aire puro
y agradeciendo por la paz que hoy reina en nuestras vidas. Es nuestro lugar de retiro, donde desconectamos del ruido del comercio y de la clínica para simplemente ser nosotros mismos, sin títulos ni responsabilidades externas, disfrutando de la compañía mutua bajo el cielo abierto de Jalisco. Allí, Guillermo y yo solemos sentarnos a ver el atardecer, recordando los días oscuros con una sonrisa de victoria, sabiendo que el fuego de la prueba nos hizo más fuertes, más sabios y mucho más unidos de lo que jamás habríamos sido de otra manera. Es la recompensa a años de lucha incansable, de sacrificios compartidos y de una fe inquebrantable en que el sol siempre vuelve a brillar para quienes no se dejan vencer por la oscuridad momentánea. Emiliano y Pablo adoran la casa de campo. Pasan horas explorando, jugando y disfrutando de la libertad que solo el campo puede dar a dos niños que crecieron en el asfalto de la gran ciudad de Guadalajara durante tanto tiempo. Difícil verlos correr por el pasto, con las mejillas rosadas y los ojos brillantes de alegría. Es la imagen perfecta de la sanación que hemos logrado como familia a través de los años de amor y de cuidado mutuo constante. Siento que cada vez que respiran ese aire puro, se limpian los últimos rastros del polvo de las banquetas y del frío de las noches en el parque que marcaron su infancia de forma tan profunda y dolorosa. Estamos construyendo recuerdos nuevos, recuerdos de alegría y de plenitud, que serán el escudo que los proteja de cualquier amargura futura en sus vidas de hombres de bien, que están destinados a ser por siempre. Guillermo se ha vuelto un experto en la carpintería por hobby y ha fabricado él mismo los muebles de la casa de campo, poniendo en cada pieza el mismo esmero y la misma dedicación con la que reconstruyó su vida desde los cimientos rotos. Le encanta trabajar con la madera, dándole forma y puliéndola hasta que revela su belleza oculta en un proceso que me recuerda tanto a su propia transformación personal y espiritual ante mis propios ojos, maravillados cada día. Yo me encargo de decorar la casa con telas coloridas y con las pinturas de Pablo, creando un ambiente que es un verdadero reflejo de la armonía que hoy reina en nuestros corazones y en nuestras relaciones familiares internas. Es nuestro pequeño paraíso en la tierra, el fruto de nuestro trabajo honesto y de nuestra decisión de ser felices, a pesar de todo lo que el pasado intentó quitarnos, sin éxito al final de la jornada. La gente nos pregunta a menudo cuál es el secreto de nuestra unión y de nuestro éxito como familia. Y siempre respondemos lo mismo: la verdad, el perdón y el trabajo duro, hecho con amor y con respeto mutuo e incondicional en todo momento. No hay fórmulas mágicas, solo la voluntad diaria de elegir ser mejores, de apoyar al otro en sus debilidades y de celebrar juntos cada pequeño paso que nos acerque a nuestras metas comunes como equipo de vida. Entendimos que la vida es demasiado corta para vivirla desde el rencor o desde la ambición desmedida, que solo te aleja de lo que realmente importa cuando cierras los ojos cada noche para descansar en paz. Somos el resultado de nuestras decisiones y elegimos decidir por la luz, por la justicia y por la emoción profunda de estar vivos y de tenernos los unos a los otros para siempre jamás en este viaje compartido. A veces, cuando camino por la clínica y veo a alguna empleada siendo tratada con dureza por algún jefe arrogante, intervengo con firmeza pero con educación, recordando a todos que el respeto es el valor fundamental que sostiene a cualquier organización exitosa y humana. No permito que la injusticia que yo viví se repita bajo mi mando y me aseguro de que cada persona en mi equipo se sienta valorada y respetada por su trabajo y por su dignidad como ser humano ante todo lo demás. Me he convertido en una defensora de los derechos de los trabajadores en el sector salud, usando mi posición para crear un entorno laboral más justo, más empático y mucho más eficiente, porque la gente trabaja mejor cuando se siente respetada. Mi pasado como empleada humillada
es hoy mi mayor fortaleza como directiva, dándome una perspectiva que la mayoría de los jefes que solo estudiaron en escuelas de élite nunca podrán tener ni comprender realmente. Guillermo Salazar, el hombre que un día firmó mi despido sin mirarme a los ojos, es hoy el hombre que me mira con una admiración infinita y que me consulta cada decisión importante de su vida y de su negocio con una humildad que me conmueve profundamente. Hemos invertido los papeles de forma natural, pero no por una lucha de poder, sino por una evolución orgánica donde el respeto y la confianza mutua son el eje central que mueve toda nuestra maquinaria familiar y comercial a diario. Me siento orgullosa del hombre que es hoy, de su integridad y de su valor para reconocer sus errores y trabajar incansablemente para enmendarlos con acciones concretas y constantes a lo largo de los años. Somos el espejo uno del otro, reflejando lo mejor de nosotros mismos y ayudándonos a corregir lo que todavía necesita ser pulido en nuestro carácter y en nuestra forma de ver y de actuar en el mundo real. La historia de la empleada que salvó al millonario es ahora el relato que nos define, pero no por la ironía de la situación, sino por la profundidad del amor y de la justicia que se manifestó a través de nosotros en el momento más oscuro de nuestras vidas. Somos la prueba de que el ser humano tiene una capacidad de resiliencia infinita si encuentra el propósito adecuado y el apoyo necesario para canalizar su dolor hacia una acción transformadora y positiva para él mismo y para los demás. Miramos hacia adelante con la tranquilidad de quien ya enfrentó a sus demonios y salió victorioso del encuentro, listo para vivir lo que quede de camino con toda la plenitud y toda la alegría que la vida nos permita experimentar juntos. Somos Teresa, Guillermo, Emiliano y Pablo, y nuestra historia es un himno a la esperanza, un canto a la justicia y una emoción que seguirá resonando por siempre en el corazón de Guadalajara y en el nuestro renovado. Concluimos este largo desahogo con el corazón en paz, agradecidos por la oportunidad de compartir nuestra verdad con el mundo y esperando que estas palabras sirvan de aliento para quienes hoy se encuentran en su propia banca de parque esperando un milagro. El milagro está dentro de ti, en tu capacidad de perdonar, de trabajar y de no rendirte nunca a pesar de las sombras que intenten apagar tu luz personal en el camino difícil de la existencia humana. La vida es un regalo maravilloso y hoy lo vivimos con toda la intensidad de quien sabe lo que cuesta recuperar la dignidad y la alegría de estar vivo y de ser amado de verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje de 70 parágrafos de vida real, de luchas ganadas y de una superación que nos devolvió la fe en nosotros mismos y en la belleza del destino cuando se escribe con amor y con justicia absoluta. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre el perdón, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Traigo relatos nuevos todas las semanas que te tocarán el corazón.